Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Sus ojos, que parecían topacio, deslumbraban por el brillo de las pupilas. La nariz aguileña y ligeramente deprimida en el extremo denunciaban una gran energía. Y los labios sombreados por un escaso bigote se contraían en una sonrisa irónica. Era una de esas fisonomías que, vistas una vez, no se olvidan nunca. De entre la notable generación de políticos liberales del siglo XIX, a quienes se debe los cimientos de una patria en construcción, lugar aparte ocupa Ignacio Ramírez, por sus ideas de avanzada y su radical manera de asimilar el mundo. Nacido en San Miguel el Grande, Guanajuato, el 22 de julio de 1818, Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada fue peculiar desde su linaje. Ana María Sinforosa, la madre, fue hija de caciques aztecas y tarascos, mientras que don José Lino Ramírez se distinguió entre los criollos que contribuyeron a la lucha insurgente de 1810. Ramírez nace en una cuna liberal y masona. Él dice que lo adormecían los runrunes de la Inquisición y lo despertaban las balas de la insurgencia. En efecto, el padre de Ramírez, Lino Ramírez, estaba ligado a toda esta corriente de lecturas de contrabando que llegaban, estas lecturas censuradas, los volterianos, los enciclopedistas. Y por parte de su mamá, Francisco Sosa nos hace referencia que eran descendientes de los señores azteca de Tacuba. Fíjate que era muy importante porque eran los señores aztecas originales de las limitaciones geográficas ahora conocidos como Tacuba, y porque decían que les habían bautizado los españoles con el apellido Calzada, porque si recuerdas, en México Tacuba había una calzada y un acueducto que fue destruido en el siglo XIX. Creemos que son las circunstancias las que forjan al hombre, y efectivamente en el caso particular, si nosotros nos preguntamos qué está pasando en 1818 cuando él surge, cuando él nace, pues nos damos cuenta que hay un contexto donde el ser hijo de indígenas, o al menos ser un mestizo con mayor preponderancia de sangre indígena, pues tiene ciertas consecuencias. Adicionalmente, el hecho de que nosotros sepamos que Lino Ramírez estuvo vinculado a la causa insurgente y que después sufrió persecución, no hay que olvidar que va a ser liberado hasta después de la independencia de las cárceles de lo que alguna vez fue la Inquisición, pues nos hablan de que eso seguramente forjó parte del carácter de Ignacio Ramírez, y también de alguna manera nos permite especular sobre la visión que él tenía respecto de la sociedad en la cual estaba creciendo, en la cual estaba desarrollándose. Arrastrado por las tempestades políticas de su tiempo, el joven Ignacio llegó a la Ciudad de México entre 1834 y 1835 para construir su propia leyenda. Se cuenta que, pobre y enjuto, ingresó al Colegio San Gregorio, que en ese entonces era dirigido por Juan Rodríguez Puebla. Química, teología escolástica, astronomía, física y geografía conformaron su acervo personalísimo y delinearon su visión parabólica del universo. Tenemos cerca de 480 libros que pertenecieron y que hablan de su vida misma y de sus inclinaciones. Sabemos muy bien que los libros son importantísimos para relacionarlos con el personaje de lo que estamos hablando. Uno se pregunta cómo puede ser que este hombre hubiera leído desde textos en latín, en francés, dicen algunos en sánscrito, sabía algo de náhuatl, pero además tenía una cuota de lecturas en ciencias, física, química, geografía, geología. Entonces uno se pregunta, ¿es cierto? ¿Puede ser que alguien hubiera leído tanto? Sí, sí es cierto.
creo yo, la clave es este ideario iluminista que él tenía atrás, este ideario enciclopedista. Tenemos también su archivo, parte de su archivo personal. Allí tenemos cerca de 530 documentos que nos hablan también de fuentes de primera mano. Los archivos personales son de un gran valor, porque te están hablando de la parte más que son íntima de lo que ellos escribieron, de lo que ellos fueron. Entonces, entre sus libros, que es la biblioteca de Ignacio Ramírez, parte de ella, y parte de su archivo personal, los documentos, podemos reconstruir un poco de las inclinaciones de este personaje a través de los escritos. Aquel personaje que entró erguido y esbelto a las bibliotecas, salió de estas encorvado y enfermo, pero erudito y sabio, y de ello iba a dar cuenta al anotarse en los registros de la historia con su discurso de ingreso a la Academia de San Juan de Letrán, la fecha 18 de octubre de 1836, muy temprano aún en la conciencia de una patria en la que todavía humeaban las tizas de la Inquisición, como para atreverse a tomar una tribuna y lanzar a boca de jarro el principio de su tesis. No hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. La frase lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Él era un buscador de los procesos científicos, hurgaba en todo lo que fuera el método científico. Yo recuerdo también una gran frase de Pasteur que decía: cuando yo entro al laboratorio, dejo a Dios afuera. Se parece mucho a la frase del nigromante. Esta frase, en ese momento, la tomaron con otro sentido. Yo creo que lo que se refirió es a esa preocupación científica que siempre tuvo y que lo acompañó hasta los últimos días de su vida. Yo tengo la impresión que eso es una expresión muy de Ignacio Ramírez, en el sentido de lanzar un razonamiento provocador para generar una reacción, para llamar la atención, para que esta atención se convierta en un diálogo interesado e interesante y que se permita una ulterior generación de más ideas. Yo parto de la idea de que Ignacio Ramírez con esta declaración no se está declarando ateo, está más bien lanzando una idea que es muy importante para generar un diálogo intelectual. Causó una irritación en muchos sectores más conservadores y al mismo tiempo la admiración de quienes, a pesar de que les parecían palabras terribles y provocativas y disruptoras, veían a un genio detrás de las ideas. Entonces finalmente es admitido, a pesar de lo escandaloso del contenido, era tal la fundamentación del mismo que se lo admite a la academia. No es solo que se le haya considerado el Voltaire mexicano, sino incluso algunos otros lo consideraban con otras figuras en el campo, por ejemplo, de la filosofía, del derecho. Se afirma que alguna vez Vallarta dijo que Ignacio Ramírez era el Kant mexicano, no solo era el Voltaire en el sentido de la difusión del pensamiento, sino también en la construcción del pensamiento. Así, tan temible como Voltaire en su empresa de destruir al pasado, la clase conservadora vio en el blasfemo Ramírez una amenaza contra las catedrales góticas, el diezmo y las donaciones a la iglesia. No era esta una guerra contra la fe, sino contra los abusos del clero que impedía el progreso del hombre. Advirtió en su misiva a los viejos, aquellos falsos sabios y sacerdotes embaucadores, a quienes se dirigió bajo el seudónimo de El Nigromante en el artículo publicado en 1845, bajo las páginas de Don Simplicio. Él debuta con un texto a los viejos, que es en defensa de contra las viejas ideas, contra las viejas mañas y en defensa de la juventud, de la luz, de la razón, de la renovación social, ¿no? Esto le va a costar un segundo encarcelamiento y cuentan las leyendas que cuando él es encarcelado pronuncia una frase en latín en defensa de los jóvenes. Y al escucharlo hablar en latín, los guardias dicen: ¿ven cómo es un nigromante? La parte que a mí me parece fundamental de don Simplicio es cómo él
ya da elementos muy claros de que para la construcción de lo nacional tenemos que recuperar lo social. Y él está viendo un país que está dividido, que está fragmentado, no solo en términos de mezquindades políticas o personales, sino en términos sociales. El hecho de que don Simplicio empiece a distribuirse, me parece que es también un propósito que caracteriza el discurso de Ignacio Ramírez del Nigromante. Crear una cultura cívica, educar al pueblo, ponerle los elementos para que pueda reflexionar, para que pueda tomar una posición. Fue en el Estado de México donde el Nigromante comenzó su lucha por la educación en lo que fue el Instituto Científico y Literario de Toluca. Aquí mismo conoció a doña Soledad Mateos Lozada, una hermosa joven de clase acomodada, quien recibía como renta mensual 7 veces el sueldo anual del entonces funcionario toluqueño. Cual novela del corazón, Soledad contrajo nupcias con el abogado en 1847 y posteriormente tuvo con él 5 hijos, todos varones. Instauró la Ley de Educación del Estado de México y allí instituyó el Instituto Científico y Literario de Toluca para niños de escasos recursos. Pero decía Ignacio Ramírez, ¿de qué nos sirve un niño pobre con grandes deseos de estudiar y una gran voluntad en una ley si no tiene los recursos o no tiene las capacidades o las oportunidades económicas para realizarlo? Entonces lo que hizo él fue instaurar las primeras becas para los niños de escasos recursos, entre los que estaba Ignacio Manuel Altamirano. Perseguido y encarcelado por sus publicaciones en contra de Antonio López de Santa Anna, el Nigromante partió a Sinaloa y luego a Baja California, ocupando varios cargos y encargos en calidad de abogado, periodista, funcionario de gobierno, maestro y hasta naturalista, miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística. Él tenía la definición absoluta de que un país sin educación, un país sin gente preparada, finalmente es un país subordinado, un país que no tiene la posibilidad de crecer en ningún espacio. Y él manifiesta la importancia del manejo del presupuesto federal para la educación. Y llega al extremo, quizás utópico, pero es conceptual y es muy importante. Si el presidente y los funcionarios públicos tienen que disminuir su sueldo o inclusive quizá hasta no tenerlo, pero la educación tiene que mantenerse como un baluarte de gobierno, ¿no? Él se da cuenta que si no se apoya, y lo ha dicho a lo largo de su vida, si no se apoya al hijo del jornalero, al hijo del agricultor, si no se apoya a las mujeres dando becas para estudiar, que los liberen de la carga de estar ayudando a la familia, no se va a poder empezar a armar este motor educativo, ¿no? Don Ignacio, hay una anécdota muy curiosa que todo el mundo decía, ¿qué le pasará al licenciado Ramírez? Porque todas las tardes, terminando sus actividades oficiales, anda mendigando y pidiendo en todos los estanquillos el papel estraza. Y de repente pues ya tenía 1,5 metros de altura el papel estraza que había recaudado, y fíjate, todavía después de atender todas las obligaciones que tenía, en las noches se ponía a cortar los pliegos como del tamaño de un bloque esquela, y fue y empeñó un reloj de oro que había sido del cura Hidalgo que le regaló su padre, y con él compró una imprenta manual muy modesta, y con esa imprenta empezó a imprimir los primeros libros de texto gratuito, se los repartió a los alumnos. ¿Y cuál es la sorpresa? Que en ese instante Mariano Rivapalacio lo manda a detener por sedición y traición a las instituciones del Estado de México, porque se le había ocurrido, el clero, asusando al gobernador conservador, levantaron cargos porque decían que le quitaba la inocencia a los indios al enseñarles a leer y escribir. Tras la Revolución de Ayutla, Ignacio Ramírez volvió a la Ciudad de México y por muy poco tiempo se convirtió en secretario del presidente Comonfort. Al notar que éste titubeaba ante los principios liberales, renunció y publicó un artículo en el que apoyaba a Benito Juárez, Guillermo Prieto y Melchor Ocampo.
Eran tiempos convulsos y el más radical de los liberales ya anticipaba que México no iba a lograr establecer un gobierno auténtico en tanto no existieran bases legislativas que lo sostuvieran. Así llegó al Congreso Constituyente de 1856-1857 como diputado representante del estado de Sinaloa. Los liberales lograban encontrar ciertos nichos ecológicos, ciertos lugares, ¿no? Entonces, Toluca fue uno, Sinaloa fue otro, donde a él lo apoyan y lo alientan para convertirse en el gran constituyente. Yo quiero enfatizar, me importa mucho enfatizar la palabra constitución, la palabra constituyente, que recuperemos la fuerza de esa palabra. Constituir es organizar un país. Este señor no estaba simplemente dando leyes. Constituir es dar nacimiento a un nuevo orden, un orden que se sustentara a través de una reorganización de lo civil y de lo público, ¿no? Todas estas medidas que se van a tomar de separación de la Iglesia y del Estado. Por ejemplo, él va a ser uno de los que van a pugnar porque se establezcan las responsabilidades del presidente. Si nosotros recordamos, la inmunidad procesal de que goza actualmente no solo el presidente, sino muchos servidores públicos, tiene su origen en las constituciones del siglo XIX. Y en aquel momento Ignacio Ramírez va a decirlo, o sea, ¿cómo es posible si mencionaba ahí un término, si cualquier ladrón tiene que comparecer ante la justicia? Con mayor razón el presidente de la República, porque juró ser leal a la República, juró ser leal al pueblo. Cuando él subió a los debates decía él, el hombre y la mujer son iguales, y le gritaban desde el palco conservador los clérigos y Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, le decía, pecado mortal, licenciado Ramírez, el hombre y la mujer nunca serán iguales porque la mujer viene de una costilla de Adán. Y le decía, mejor váyase usted a leer sus Biblias y déjenos hacer derechos sociales en México. Él fue un gran tribuno, un gran orador, pero no fue un gran orador y un gran tribuno por encima del conocimiento ya adquirido. O sea, la facilidad de palabra es una, ¿sí? Pero el conocimiento que él tuvo de la ciencia política le permitió unirlo a su oficio de orador y fue entonces un tribuno y un legislador fuera de serie, ¿no? Lo dicen sus artículos, lo dicen los diarios de debates de la Cámara y después su obra como magistrado. Destacado tribuno, el nigromante echó mano de sus juegos conceptuales para atacar sin piedad toda clase de conservadurismo. Sin embargo, su meta era provocar la reacción de los liberales moderados, aquellos que tras reconocer las ideas progresistas del maestro, luego modificaban los textos bajo el argumento de que ciertos conceptos estaban adelantados a su tiempo. Nunca hay nada excesivo, reprochó a los diputados, cuando se trata de servir bien a su país. En el caso del constituyente del 57, una discusión fundamental era, por ejemplo, la cuestión de la propiedad de la tierra. Se podía permitir que un individuo en el ejercicio de su libertad pudiera acumular toda la propiedad que quisiera y que pudiera, o se le debían de poner límites para que existiera la posibilidad de que quienes estaban en condiciones no tan fáciles para poder acceder a la propiedad pudieran acceder a ella, aunque en condiciones menores. Por ejemplo, ese era uno de los grandes temas que había en ese momento, ¿no? Y justamente el pensamiento ese liberalismo social es el que Ignacio Ramírez defiende. También creó la expresión de a jornada igual, trabajo igual. Cuestiones que en nuestro país empezaron a constituir y a crear precisamente en la Constitución de 1917. Muchos de los conceptos fueron tomados de Ignacio Ramírez e indudablemente de Ricardo Flores Magón, como también era constituido Flores Magón, otro gran liberal, pero él ya del siglo XX. El propio Ramírez, además de las modificaciones constitucionales que va a plantear,
la garantía de los derechos individuales, la garantía de la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la defensa del periodismo, la defensa de las libertades civiles, una reorganización de México a partir de la educación laica, gratuita, libre. Son una serie de medidas en las que son una especie de gran palanca con las cuales se piensa reformar el orden social. Ignacio Ramírez tuvo la visión de introducir como proyecto, no fue de alguna forma aceptado, pero también el plebiscito y el referéndum popular. Son aspectos que hoy en día se debaten en México en todos los partidos políticos. Tras el autogolpe fallido de Comonfort y la llegada de Juárez a la presidencia, Ignacio Ramírez encabezó insólitamente 4 secretarías de Estado. Ante la supuesta derrota del ala conservadora, Juárez se propuso dar la puntilla a este grupo, para lo cual encargó a Melchor Ocampo, Francisco Zarco, Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez un proyecto de reforma que iba dirigido contra la médula del clero. Había que acabar con los fueros y los negocios de la redención del alma. Evidentemente, en el caso de Ignacio Ramírez no solo se queda en el ámbito de redactó, participó en la discusión, dio ideas, no, sino que incluso después las va a consolidar, después las va a llevar a cabo, donde va pasando, digamos, las lleva a cabo. Cuando revisamos también lo relativo a cómo se desempeñó, no solo como ministro, sino como servidor público en los ministerios de Comonfort o en los ministerios de Juárez, nos damos cuenta que hizo todo lo posible porque esas leyes no se quedaran en lo que se quedaron muchas leyes en este país, en letra muerta. No era estrictamente ateo, lo que él defendía era la separación entre iglesia y Estado, y que el culto sea privado, que sea dejado a la conciencia individual, ¿no? Es decir, este materialismo, este ateísmo del cual se lo acusa, creo que era la forma hiperbólica que él mismo tenía de pedir simplemente que se reestructurara la sociedad, ¿no? Ignacio Ramírez es el único mexicano, y de lo cual me precio con gran orgullo, de ser una familia excomulgada hasta la 4ª generación. La primera por la Constitución de 1857, fíjate, la mente de los clérigos de ese tiempo era: esta Constitución que llegó a mis manos me causa gran aflicción porque puede hacerlos a ustedes reos de un gran pecado, fíjate, las garantías individuales. Por eso les comulgaron a Ignacio Ramírez. Luego, por ser el ideólogo y precursor de las leyes de reforma, 2ª excomunión. Y la 3ª, por la ejecución de las leyes de reforma. Como era natural, Ignacio Ramírez defendió a la República ante la nueva ofensiva conservadora y la idea de imponer al archiduque de Habsburgo. Ya con la pluma o la espada, Ramírez enfrentó a las tropas imperialistas sin temor a ser fusilado o desterrado. Él se puso a defender sin dinero, fíjate, en la indigencia, a los mexicanos en las cortes francesas para que no los fusilaran, y entonces empezaron a salir y a salir y a salir soldados mexicanos defendidos por Ignacio Ramírez y dijeron: no, este mexicano es muy peligroso, dijeron los franceses, y que lo mandan a San Juan de Ulúa detenido. Entonces la opinión pública pidió por él y lo desterraron a San Francisco, y luego regresó a México a 2 días después, y aún así lo mandaron otra vez exiliado a Yucatán. Cuando llegan los franceses a Mazatlán, él tiene que escapar nuevamente y llega a Chihuahua en un estado absolutamente lamentable, mal entrazado, sin comer, hacía días en que él viajaba con la misma ropa. Bueno, llega en un estado lamentable, lo ve un guardia y le dice: aquí lo voy a tener que encarcelar porque aquí no se admiten mendigos ni gente que ande pidiendo limosna en las calles. Ramírez, que al mismo tiempo es ministro, es secretario de varias carteras, saca su
su constancia de ser ministro, dice: yo soy trabajo para el gobierno mexicano y no mendigo para mí, mendigo para mi patria, mendigo por la libertad de mi patria. Fiel a sus principios e ideales, el nigromante nunca vio con buenos ojos la permanencia de Juárez en el poder, así que sin manifestarse enemigo de él, lo atacó a su manera en los diarios, mientras que éste se mantuvo en la silla presidencial. Para entonces, Ignacio Ramírez había sido elegido por unanimidad ministro de la Suprema Corte de Justicia, cargo que desempeñó durante 12 años al lado de Lerdo de Tejada, Cardoso, Iglesias e Ignacio L. Vallarta. Como ministro de la Suprema Corte de Justicia se mantiene hasta su muerte. En algún momento Porfirio Díaz intenta nombrarlo también en un cargo muy alto como secretario de Estado, y él finalmente decide volver a la Suprema Corte para dar la batalla por la independencia del sistema judicial respecto de los otros poderes, que es una batalla que hoy se sigue manteniendo, que es importantísima. La visión de Ignacio Ramírez era precisamente la defensa de los trabajadores. Él luchó siempre por la gente más indefensa, por la gente más pobre, y murió como ellos, pobre. A la fecha de su muerte nos encontramos con que no hay dinero, y lleva 12 años de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no hay dinero. ¿Qué es lo que hace Porfirio Díaz? Bueno, va y hace lo necesario para que le den 500 pesos en adelanto a los salarios que no se le han pagado. Yo diría que no hay en esa época, ni posterior, ni hoy en día, ni habrá quien pueda decir: le dio un pellizquito al presupuesto para su beneficio, ¿no? No existe, salvo prueba en contrario, quien pueda decir que él fue un deshonesto económica e intelectualmente. El ocaso se anticipó al nigromante con la muerte de su amada esposa en 1874. Así, con el peso de la tristeza sobre sus hombros, resistió un lustro más y volvió a ser ministro de Justicia e Instrucción Pública bajo el primer mandato de Porfirio Díaz. Para él la política tenía sentido. Él creía en su patria, creía en que se podía incidir en la reforma de la patria a través de la convicción política. Creyó en las instituciones, creyó en la justicia, creyó en la educación. Pero lo más importante para recordarlo, una última pieza, sería la libertad intelectual del pueblo mexicano. Sin Ignacio Ramírez no se entiende la libertad y la emancipación intelectual de México. Fue un hombre muy modesto, fue un hombre que no se enriqueció de los cargos públicos, fue un hombre ejemplar. Por eso, al iniciar mi participación, decía que para mí es uno de los más puros liberales del siglo pasado y antepasado, porque pues todavía no existen liberales de ese cuño y de esa talla. Yo lo resumiría en 3 palabras: inteligencia, honestidad y congruencia. Yo creo que esos 3 valores fundamentales del nigromante en conjunto lograron dejarnos un legado, lograron contribuir de una manera muy importante a la consolidación, a la conformación de una institucionalidad republicana en nuestro país. Hombre de avanzada, incorruptible y fiel a sus principios, Ignacio Ramírez, el nigromante, hoy merece un escaño especial por ser el más liberal de los liberales de nuestros personajes históricos del Congreso mexicano.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.